Hola, muy buenas. Un vídeo sobre las tablas de probabilidad. A ver, en el manual, en el libro tenéis, creo que son 7 tablas. Y entonces, muchas veces uno se puede sentir un poco perdido en qué tabla utilizo, si cojo esta otra, por qué tantas tablas, eso para qué vale todo esto. Bueno, pues dependiendo del tipo de ejercicio, cogeremos una tabla, cogeremos otra. Bien, la tabla, a ver, yo aquí he puesto, aquí arriba he puesto, aunque está hasta la A7, he puesto 6 tablas. Porque hay una, que era la A6, la tabla 6, que no la he visto en ningún ejercicio, que es la tabla de la G cuadrado. Entonces esa, digamos que la voy a omitir, pero la otra 6 sí que voy a comentar cuándo se usa una o cuándo se tiene que usar otra. Bien, la tabla 1 y la tabla 2 versan sobre la distribución binomial. Eso tiene que ser un ejercicio que vaya sobre la distribución binomial. Pero ¿qué diferencia hay entre la tabla 1 y la tabla 2? Porque hay dos tablas con la distribución binomial. Si con una nos podría valer. Sí, de hecho, con la tabla 1 nos podría valer. O con la tabla 2 nos podría valer. Pero la tabla 2 se usa para ahorrar tiempo, ¿vale? Si no quisierais trabajar con la tabla 2, podríamos coger la tabla 1 y nos saldría perfectamente. Tardaríamos un poco más, pero no hay problema. La tabla 1, digamos que nos valdría, o sea, podríamos quitar la tabla 2 y trabajar con la tabla 1. Esta simplemente es para ahorrarnos trabajo en cierto tipo de preguntas. Con la distribución de Poisson pasa 3/4 de lo mismo. Hay dos tablas, una que pone de probabilidad y otra que pone de distribución. Función de probabilidad de Poisson, distribución de Poisson. O sea, distribución de probabilidad de Poisson. Vale, ¿qué diferencia hay entre la función de probabilidad y la función de distribución? Pues tanto en la binomial como en la de Poisson. Cuando vayáis a calcular la probabilidad de un caso concreto, por ejemplo, me dicen, ¿qué probabilidad hay de que la x sea 5? 5. No quiero otro, quiero que sea 5. Es una estimación puntual. En ese punto sería una distribución de probabilidad. Sería, por ejemplo, si fuese un ejercicio de binomiales, usaríamos la distribución A1. Por ejemplo, en el ejercicio A, esto está sacado de exámenes, lo único que he hecho es cambiar los datos, pero son 4 ejercicios que he visto en los exámenes, he modificado un poco los datos. El ejercicio A me dice, de los expedientes que recibe una auditoría, creo que era, el 5% contiene errores. Eso quiere decir, si cojo un expediente, tengo un 5% de posibilidades de que tenga error. Y si cojo otro distinto, pues tengo un 5% de posibilidades de que tenga error. O sea que este 5% de posibilidad de que un expediente tenga error vale para todos, ¿vale? Bien, pues vamos a suponer que recibimos 20 expedientes. O sea, yo recibo 20 expedientes y me interesa saber cuál es la probabilidad de que exactamente 2 tengan errores. O sea que 2 con errores. Vale, pues esto sería una distribución binomial. ¿Por qué? Porque digamos que en cada uno de los 20 expedientes que hay, cada uno de ellos tiene un 5% de posibilidades de tener error. Entonces, cuando una distribución binomial se caracteriza por eso. Se caracteriza porque, en este caso, expedientes. Cogido un expediente, tengo dos opciones. O tiene error o no tiene error. Pero la probabilidad de error siempre es la misma en todos los expedientes, no puede cambiar. Si cambiara la probabilidad de un expediente a otro, ya no sería binomial. O sea, tiene que ser que la probabilidad se mantenga constante y que si yo cojo un expediente y ese tiene error, si luego cojo otro, ese expediente no se va a ver modificado, influenciado por si este ha tenido error o no. O sea, tienen que ser expedientes independientes. O sea, que lo que le sucede a un expediente, al otro expediente le va a dar igual, ¿vale? Si este expediente tiene error, a este le va a dar igual. Podrá tener error o no tener error. Y este tendrá error o no tendrá error con un 5% de posibilidad, independientemente de lo que le haya pasado a este. Pues eso es lo que caracteriza a una distribución binomial, que haya independencia de uno a otro y que las probabilidades se vayan manteniendo constantes. Vale, eso se caracteriza así. Una binomial viene definida por dos parámetros. Uno es la cantidad de elementos que vamos a considerar, en este caso 20 expedientes. Pues la n va a ser 20.
Y otro es la probabilidad que me está mencionando. En este caso, cada expediente tiene un 5%, sí, un 5% de posibilidad de tener error. Y eso sería la P, esta de acá. Pues un 5% es poner 0,05, porque es 5 entre 100. Bien, pues la pregunta que me hace en el apartado A es que de esos 20 haya exactamente 2 que tengan error. Vale, para calcular esta probabilidad luego tiene otra cosa. O sea, las tablas 1, 2, 3 y 4 las podríamos omitir porque la función binomial y la función de Poisson, o sea, la distribución binomial y la distribución de Poisson tienen fórmula. La fórmula la he puesto aquí y esta fórmula me suple la tabla. Lo que pasa es que la tabla ya ha hecho la operación de la fórmula. Entonces, si tenéis la tabla, pues podéis usar la tabla. Que no tenéis la tabla, no hay ningún problema. Si os sabéis la fórmula, usáis la fórmula. Entonces voy a ir a la tabla A1. Vale. Supongo que sabéis cómo se utiliza la distribución de las tablas. Entonces, yo estoy en la tabla A1. Y en la tabla A.1, a ver, tengo que ir a la N20, bueno, la tabla de la función de probabilidad de Poisson, pues aquí aparece la N, aquí aparece la N, que va desde, en este caso va desde mi tabla va desde 2 hasta, yo la tengo aquí hasta el 20, no sé, dependiendo de las tablas que tengáis, va desde 2, pues luego va el 3 hasta el 20. Vale, yo tengo que buscar el del 20. El 20 sí lo tengo. Vale, pues en la N buscaré donde ponga 20. Luego, aquí hay otra columna donde aparece la X. Vamos a suponer que he encontrado el 20 y aquí aparece la X. La X es la pregunta que os vayan a hacer. La pregunta pues tiene que ir desde 0 hasta el número que estoy buscando, hasta este número de aquí, o hasta 20. Pues irá el 0, irá el 1, el 2, así hasta el 20. Bien, y luego por aquí arriba aparece lo que es la probabilidad. Y la probabilidad en la mía pues viene 0,01 en una columna. Pasa a 0,0, eso ya dependerá de la tabla que tengáis, de 0,05, o sea, aquí vienen una serie de números que son las probabilidades. En este caso, yo tendría que irme al 20, o sea, a la N20 que está aquí, y dentro de la N20, en la columna de al lado, tengo 21 números, pues tengo que buscar el 2. Esto lo voy a poner un poco más abajo, pues tendré que buscar el 2 de aquí, este de aquí. Y ahora me voy a la probabilidad, aquí, y tendré que buscar el 0,05. Pues en el 0,05 voy bajando hasta que vea el número que aparece aquí, en la fila del 2. Y en la mía, el 0,05 y el 2 me sale 0,9245. O sea, aquí aparece un número que es 0,9245. Pues eso sería la probabilidad 9245. Como digo, que creo que he mirado, es que sale muy alta. He mirado en otra tabla. He mirado la tabla 2. 0,1887. Aquí sale 0,1887. 0,1887. Vale, hay una fórmula que la voy a utilizar ahora y ya veréis cómo voy a sacar un número muy similar a este, por no decir igual. Imaginaros que yo no tengo la tabla o no quiero usar la tabla. Pues me voy a la fórmula que me da el resultado en la binomial, que sería esta. Esa fórmula, esa expresión que he puesto ahí, la A sería la pregunta. En este caso la A sería el 2. Igual, aquí hay la N, vendría a ser el 20, se pone 20, no se le pone raya porque no es una fracción, es un número combinatorio, y abajo aparece el número que están preguntando, 2. Luego por P es la probabilidad, que es 0,05, pues 0,05, y la P se eleva al mismo número que aparezca aquí, pues 2. Y luego se multiplica por la Q. ¿Qué es la Q? Pues si la P es 0,05, Q es lo que le falte para llegar a 1. O sea, es la probabilidad de lo contrario. Sería 0,95. 0,95. Y eso se elevaría a la recta de estos dos. Pues si a 20 le quito 18, perdón, si a 20 le quito 2 me queda 18. Vale, como norma, la suma de los dos exponentes ha de sumar siempre el número que ponga aquí arriba.
Bueno, pues voy a coger la calculadora, encendemos calculadora, y aquí donde... Ah, vale, bien. 20, tengo que buscar dónde está esta operación. Hay un botón en la calculadora que pone NCR. Bueno, esto lo pone en minúscula, NCR. Pues tenéis que buscar ese botón. En esta calculadora en concreto viene en el botón de la división. Bueno, pues 20 sobre 2, esto se lee 20 sobre 2 por 0,05, lo tengo que elevar a 2, bajo el cursor y por 0,95 elevado a 18. Y esto me sale 0,1886, 0,1886 y más decimales. El siguiente decimal sería un 7. Aquí han redondeado y han puesto en vez de 86, 87, o sea que prácticamente es lo mismo. Bueno, pues esto sería un ejemplo de cómo utilizar, esta es la tabla A1, de cuándo utilizar la tabla A1. Sobre todo, o sea, en ejercicios en los que me pidan una probabilidad puntual, una probabilidad en un punto concreto. El apartado B es el mismo enunciado, por eso he puesto igual, pero me dice que en vez de tener 2 errores, de esos 20, que como máximo haya 2 errores. ¿Qué significa como máximo 2 errores? Como máximo 2 errores significa que yo no puedo pasar, no pueden pasar de 2 errores. O sea, puede haber o 0 errores, o 1 error, o 2 errores, pero sin pasar de 2. Eso matemáticamente se pone así, que la X, que el número de errores, sea menor o igual que 2. Entonces aquí tenéis dos opciones. Si usáis la tabla A1, pues tendríais que calcular la probabilidad porque menor o igual que 2 significa o 0, o 1, o 2. O vais calculando cada uno por separado, la del 0, la del 1 o la del 2, o sea, vais a la tabla A1 y calculáis este, y lo sumáis. O, esto sería en la tabla A1. Si vais a la tabla A2, la tabla A2 ya os ha hecho la suma. Entonces tendríais que ir, si nos vamos a la tabla A2 de la binomial, pues tendréis que buscar el 20, sí viene. En la tabla A2, aquí, vale, voy a ponerle un 2, y lo mismo, tiene el mismo formato, o sea, aparece una columna con la n va a ser siempre este número que hay aquí, luego la x, que es la pregunta que me van a hacer, y luego aquí una serie de probabilidades. Vale, la pregunta que yo voy a responder usando la tabla 2 es que la x sea menor o igual que 2, pero no voy a calcular estas 3 probabilidades, le voy a sumar, ¿no? Porque ya la tabla me lo ha sumado. Tendré que ir a la n20 en la tabla A2, tendré que buscar este número, buscar este número y en la columna del 0,05 pues buscar el número que aparezca aquí. En este caso era el que puse antes. 0,9245. 0,9245. Ese sería el número que aparecería aquí, que es la suma de este, de ese y de ese. Bueno, y para que veáis que esto funciona, si lo hubiésemos calculado con la tabla A1, pues la tabla A1 tendría que calcular la del 0, la del 1 y la del 2. Entonces la suma de las 3 probabilidades me tendría que dar esta, ¿vale? A ver, si me voy a la tabla A1, tendría que ir en la tabla, imaginad que ahora estoy en la tabla A1, pues como yo tengo que calcular estas 3 probabilidades, pues me tengo que ir a la n20 que está aquí y calcular la del 0, la del 1 y la del 2. La del 0 en el 0,05 me sale aquí, 0,3585. O sea que este me vale 0,3585. La del 1, 0,3774 creo que he visto, sí. Y la del 2, que es la que he calculado antes, que era 0,1887, ¿puede ser? Sí. Bueno, pues si yo sumara esas 3 probabilidades, o sea, esta y esta, pues me tendría que salir, a ver si me da 0,1887, que es la última, más 0,3774 más 0,3585. A ver, aquí sale 0,9246. ¿Vale?
es un margen de error, ¿vale? Bien, porque aquí se quitan decimales, buena historia. Pero que fijaros que más o menos aquí sale 0, si yo hago estas tres, me sumarían 0,9246. Ya os digo, la tabla A2 lo único que hace es coger la tabla A1 y sumar. Entonces yo usaría la tabla A2 cuando me pidiesen calcular varias probabilidades, por ejemplo del 0 hasta el 6, o del 0 al 8, o del 0 al 10, ¿vale? Y si es una probabilidad solo, pues entonces usaría la tabla 1. Si en vez de una son 3, pues lo que queráis, usáis la tabla A1 y calculáis cada una de ellas, la sumáis, o cogéis la tabla A2 y ya os sale el resultado de la suma. Bien, eso en relación a las tablas A1 y A2. ¿Para qué valen las tablas A3 y A4? Pues las tablas 3 y 4 van sobre la distribución de Poisson, otra distribución distinta a la binomial. En la distribución de Poisson se caracteriza porque algo tiene que ocurrir de manera constante en el mismo periodo de tiempo. Por ejemplo, en una peluquería van 6 personas cada media hora. O sea, en una media hora van en media 6 personas cada media hora. Bueno, pues cada media hora suelen ir 6 personas, ¿vale? Pues eso sería una distribución de Poisson. Tiene que pasar algo de manera constante en el mismo intervalo de tiempo, a intervalos iguales de tiempo. O intervalos, no tiene por sí intervalo de tiempo, podría ser un intervalo espacial, en vez de temporal espacial. Por ejemplo, en esta carretera pasan 5 coches, hay 5 coches cada kilómetro. Porque en cada kilómetro hay una media de 5 coches. Vale, cada kilómetro, ese sería, digamos, el intervalo espacial, hay 5 coches en media. Vale, pues siempre que ocurra algo de manera constante en el mismo intervalo de tiempo o el mismo intervalo de espacio, estaríamos hablando de una distribución de Poisson. Aquí he visto un ejercicio, lo he modificado un poco. Entonces aquí, por ejemplo, me dicen que se reciben cada 4 pedidos cada 20 minutos. O sea, pasan 20 minutos y en media se reciben 4 pedidos. Vale, lo que ocurre en media en esos 20 minutos es a lo que la distribución de Poisson lo caracteriza con el parámetro lambda. O sea, lambda sería lo que viene a ocurrir a intervalos regulares de tiempo. En este caso, 4 pedidos, pues lambda sería 4. Bien, pues tendríamos que ir a la distribución y la pregunta que me hacen es ¿qué probabilidad hay de que en una hora recibamos 5 pedidos? Vale, fijaros que el intervalo temporal ha cambiado. Mucho cuidado que la distribución de Poisson normalmente en el encabezado, o sea, en la introducción del ejercicio, pues os dará, o posiblemente os dará un intervalo temporal. Pero luego en la pregunta normalmente suelen cambiar el intervalo temporal. Entonces aquí ha pasado de 20 minutos, ha pasado a 60 minutos, o sea, me lo ha multiplicado por 3. ¿Eso en qué afecta a la lambda? Si de aquí a aquí es multiplicado por 3, pues la lambda tiene que estar multiplicada por 3. O sea que si cada 20 minutos hay 4 pedidos, pues cada hora habrá en media 12 pedidos, cosa que parece lógica. Entonces yo tendría que ir a una distribución de Poisson donde el parámetro lambda sea 12 y calcular la probabilidad de que x sea igual a 12, pero en la tabla en la que lambda sea 12. No, la pregunta era que sea 5, que haya 5 pedidos. Pues tendré que calcular que haya 5 pedidos, pero en la tabla en la que lambda sea el valor 12. Lo mismo de antes, si es un valor puntual, me iré a la tabla 3, que siempre que ponga función de probabilidad es para calcular valores puntuales. Función de distribución es para calcular sumas. Entonces, si un valor puntual, pues de las dos distribuciones de Poisson, cogeré la 3, que es la que pone de probabilidad. Pues tendría que ir a la distribución de Poisson, que también la tengo por aquí, tabla 2, tabla 3. Vale, y lambda vale 12, pues tengo que buscar el lambda 12, lo tengo aquí, y la pregunta es 5. Bueno, con la distribución de Poisson, por lo menos la que tengo yo por aquí, me viene una tabla donde aquí, por ejemplo, aparece la x y aquí arriba aparece el lambda. Entonces la x que yo estoy buscando es el 5, pues tendré que buscar donde aparezca el 5 en la x
Y aquí arriba aparecen números, pues yo tendré que buscar en el que aparezca el valor este de aquí. Ahora uno, que será ese. Bueno, aquí viene 4,5, 5, 5,5, 6, 6, va de 0, en la que yo tengo de 0,5 a 0,5. Llega hasta el 15, bueno, pues el 12 sí está. Bueno, pues tendré que buscar el número que aparezca aquí, que en este caso, si no me desplazo, a ver que no me desplace, pues creo que sale 0,0127. 0,0127. 0,0127. Esto sería para calcular una probabilidad puntual. Pues 0,0127. Pero imaginaros que os dice cuál es la probabilidad de que en una hora recibamos como mucho 5 pedidos. Como mucho 5. Eso significa que la X tiene que ser menor o igual que 5. O sea, eso sería calcular la del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4 y la del 5. Entonces, si usáramos la tabla 3, pues tendríamos que calcular cada una de las probabilidades, o sea, la del 0, la del 1, la del 2, la del 3, la del 4, o sea, calcular este número, ese, o sea, calcular estos 6 números y sumarlos. Y en la tabla A4 ya me da la suma hecha. Entonces yo me voy a la tabla A4, y ya me da la suma hecha, pues tendré que ir al lambda 12, que lo tengo aquí, el valor 5, pues si no me he desplazado sale 0,0203. Aquí saldría 0,0203. Fijaros que es un pelín más grande que este. Porque estos valores que hay aquí arriba son prácticamente ceros. O sea que aportan muy poco. Bueno, pues esto sería una explicación del funcionamiento de las 4 primeras tablas. Ya luego en otro vídeo pues os diré cómo hacer la tabla normal y la de estudio. Esas están más relacionadas con problemas de contraste de hipótesis, de intervalos de confianza, y todo eso irá en función la tabla, la distribución normal. En un contraste, por ejemplo, en un intervalo de confianza para calcular la media poblacional, todo eso dependerá de si se conoce la dirección típica poblacional o no. O sea, si conocemos la varianza poblacional o la dirección típica, me da igual. Si conocemos la varianza poblacional, usaremos esta tabla, y si no conocemos la varianza poblacional, usaremos la latitude de estudio, tanto en intervalo de confianza como en contraste de hipótesis. Aunque si no conocemos la varianza poblacional, pero el tamaño de la muestra es suficientemente grande, también podríamos usar, en vez de esta de aquí. Bien, y luego la tabla 6, que no la he puesto pues porque era la G cuadrado, creo que era, y no he visto ningún ejercicio en los exámenes, ni en los exámenes que he visto de este año y del pasado, no he visto ningún ejercicio en los que tengáis que usar esa tabla. Muy bien, pues espero que esto haya quedado claro, y ya pues hasta el siguiente vídeo.